En el cómic Superman Hijo Rojo vemos un mundo distópico en el que el último hijo de Krypton no cae en Smallville, privándonos de la historia que todos conocemos. Por el contrario, cae en la Unión Soviética liderada por Stalin. Es por este motivo que las decisiones que Superman toma a lo largo del cómic están influenciadas por el nuevo entorno en el que se ha desarrollado, dándonos una historia de Kal-El diferente, en la que conserva el heroísmo de Superman al que estamos acostumbrados, pero con ciertos matices producto de su comportamiento aprendido. Ante lo anterior expuesto surge la duda, ¿nacemos o nos hacemos? Una pregunta que muchos psicólogos se han realizado a lo largo de los años queriendo explicar el comportamiento humano. Es por eso que en este video haremos un análisis de Superman Hijo Rojo, un cómic que nos muestra un Superman criado en un contexto diferente. Como todos sabemos, Kal-El nació en Krypton y sus padres se vieron obligados a enviarlo a la Tierra en una nave porque su planeta estaba a punto de ser destruido por un cataclismo natural. Dicha nave cae en una granja de Kansas y es encontrado por Jonathan y Martha Kent, una pareja de agricultores que adoptan al pequeño bautizándolo con el nombre de Clark. Como es comprensible, Clark crece bajo los valores y las enseñanzas que los Kent le ofrecen, moldeando de cierta manera su personalidad. Por otra parte está el Superman de Hijo Rojo. Si bien el cómic no ahonda en los inicios de Superman, sí nos explica de manera breve que su nave cayó en la Unión Soviética, siendo encontrado y criado por granjeros de Ucrania. De momento, el origen que comparten el Superman clásico con el del cómic Hijo Rojo es muy similar, con la ligera diferencia que caen en países diferentes. Otro punto muy importante a valorar es el contexto. El Superman de Hijo Rojo se desarrolla en plena Guerra Fría, pero ¿qué es la Guerra Fría? El fin de la Segunda Guerra Mundial supuso el fin de la hegemonía de Europa en el mundo, por lo que Estados Unidos con sus ideales capitalistas y la Unión Soviética con sus ideales comunistas tomaron el relevo. Esta guerra se caracterizó por ser principalmente ideológica, política y económica, por lo que no hubo conflicto bélico. Es por esto que en el cómic, cuando Superman es presentado al mundo, genera todo un revuelo y preocupación en los Estados Unidos, pues sentían que la Unión Soviética había sacado ventaja en la guerra con el superhombre capaz de volar, con superfuerza y piel impenetrable. Si bien este Superman trabaja para el gobierno, en un inicio no tiene injerencia política, a pesar que Stalin lo intenta convencer de que él debe ser su sucesor al mando. Por otra parte, Superman se dedica a salvar vidas, incluso desvía un satélite que estaba a punto de chocar en Metrópolis, es decir, se preocupa por la humanidad sin importar sus ideales políticos. Incluso se niega a tener una pareja y procrear porque a él solo le importa salvar a la gente. Conociendo esto, podríamos decir que sin importar el contexto en el que nazca, Superman es un ser cuyas buenas acciones provienen de una conducta innata, es decir, él nació con esa predisposición a convertirse en un héroe. Por eso, en este punto tenemos que mencionar al comportamiento humano. El comportamiento humano es uno de los aspectos que estudia la psicología. Hace referencia a cómo se comportan las personas ante determinadas situaciones, personas o eventos, teniendo en cuenta la influencia social o ambiental. Para tener más claro este concepto, vamos a ver los factores que intervienen en el comportamiento humano y pondremos a Superman como ejemplo. Factores biológicos. Son elementos relacionados a la herencia genética y a la biología del ser humano, es decir, la apariencia física, la inteligencia o el temperamento. Entonces, ¿Superman decide hacer el bien porque heredó esa virtud de sus padres? Sí, hasta cierto punto habría una predisposición, ya que podemos heredar ciertas actitudes, pero existen otros factores que influyen en nuestro comportamiento y que nos pueden hacer cambiar la personalidad. Factores ambientales. El entorno ambiental también juega un papel muy importante en el comportamiento de una persona, ya sea por un ruido molesto o una temperatura sofocante. Este factor es muy importante en la vida de Superman, debido a que gracias al sol amarillo brotan sus habilidades y sus poderes, en contraparte con su planeta de origen Krypton, que contaba con un sol rojo que limitaba sus poderes. Entonces, es evidente que Superman no hubiese podido serlo si no hubiese caído en un planeta iluminado por un sol amarillo. Incluso, el mismo Superman señala en el cómic que no fue hasta los 12 años que sus poderes proliferan, y que antes de eso era un niño normal, un niño común y corriente, por lo que lo más seguro es que de grande también hubiese sido granjero. Factores socioculturales.
Finalmente están los factores socioculturales, fundamentales cuando hablamos del comportamiento humano. Las creencias, la sociedad, la familia o los amigos son algunos de los elementos que influyen en una persona. Este factor brota en Superman luego de la muerte de Stalin. El camarada, como lo llamaba Superman, muere tras ser envenenado con cianuro. Este acontecimiento había generado incertidumbre en la población, pues no sabían quién sería el sucesor de Stalin. Los altos mandos querían que lo fuese Superman, pero este sentía que esas responsabilidades no eran para él. Sin embargo, hubo un hecho que lo hizo cambiar de opinión. Un día se encontraba recorriendo las calles y escucha que alguien menciona su nombre, una voz conocida. Era su amiga de la infancia Lana, que esperaba comida en una larga cola junto a sus hijos. En su afán por ayudar, decidió que era momento de convertirse en el líder de la Unión Soviética. Sin embargo, el poder corrompe y Superman empieza a hacer cosas cuestionables con tal de que salieran a su manera, cosas que bajo su perspectiva eran las correctas. A partir de acá, el comportamiento que toma Superman es el de un tirano. Gobierna de manera totalitaria a tal punto que llegó a implantar sus ideales en casi todo el mundo, a excepción de Estados Unidos y Chile. Además, con la ayuda de Brainiac, lobotomiza a todos aquellos que estuviesen en su contra, convirtiéndolos en seres vacíos a la espera de órdenes. En contraparte a lo que podríamos pensar, estos métodos llevaron a que la población tuviese una mejor calidad de vida. Todos los adultos tenían trabajo y la pobreza había sido eliminada. Este detalle es importante, porque nos hace ver que Superman, bajo su perspectiva, sigue haciendo el bien. Y para los habitantes de la Unión Soviética, sigue siendo este héroe que no solo salva a las personas de ser atropelladas por un tren, ahora también la salva del hambre o la pobreza. Al final, Superman decide invadir Estados Unidos para implantar sus ideales en ese país, pero se da cuenta de sus errores y se arrepiente de la manera que hizo las cosas. Además, ante la amenaza de una inminente autodestrucción de Brainiac, surge el heroísmo de Superman, este heroísmo que se asemeja al del Superman clásico, sacrificándose y llevando a Brainiac lejos de la Tierra. Con esto hace creer a todos que murió, pero más que eso, deja que los humanos tomen las riendas de sus vidas. El cómic nos intenta mostrar una historia diferente de Superman, una historia donde nos encontramos con un Superman atípico, con otra crianza, con otros ideales y con otras creencias que a fin de cuentas moldean su personalidad y definen un nuevo comportamiento. Sin embargo, a pesar de las diferencias y a pesar de las decisiones tomadas, Superman quiere ayudar a las personas. Quizás sin importar el contexto en el que nazca, Superman esté destinado a convertirse en un héroe, y de alguna manera u otra a todos nos pasa lo mismo. Nacemos con una determinada predisposición a comportarnos de cierta manera y nuestra forma de ser se va moldeando en base a lo que vivimos y a las influencias que recibimos. Al final de todo, somos nosotros quienes decidimos si tomamos el camino A o el camino B, si hacemos el bien o el mal. Al final, nosotros decidimos si queremos ser héroes como Superman.